Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a este espacio alternativo. Esta es una buena oportunidad para compartir la palabra del Señor. Pero antes queremos orar al Señor. Oremos, Padre, en esta preciosa hora. Queremos darte las gracias porque nos das la vida y sobre todo porque nos has dado el regalo más grande, la vida eterna. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, el cual murió por nuestros pecados para darnos una salvación que no merecemos. Estamos aquí para agradecerte por todas estas bendiciones que tenemos en Cristo y porque tenemos la oportunidad de exponer tu palabra, para lo cual, Señor, pido que tú me des las palabras necesarias y también para que tú puedas preparar tanto el corazón como la mente de los oyentes, para que por medio de tu palabra podamos ser exhortados, animados, que tu Espíritu pueda redarguirnos a través de tu palabra, pero también que podamos ser consolados en esta oportunidad. Gracias por este tiempo y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a ver este tema, encontrando esperanza con respecto a nuestra salvación. Y lo vamos a ver a través de una explicación de la justificación del pecador por la gracia por medio de la fe. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. En el libro de Romanos tenemos todas las respuestas que pudiéramos hacer nosotros, las preguntas con respecto a la justificación, con respecto a la salvación y también con respecto a la única condición para la salvación. El libro de Romanos es un libro interesante, que es muy bueno realmente leer. Uno nunca se cansa de leer, estudiarlo, y yo les recomiendo que ustedes puedan en sus tiempos tener devocionales en este libro, que es un libro muy profundo, por cierto. Algunas porciones del mismo libro son difíciles de comprender, pero pedimos al Señor que nos dé la suficiente iluminación para poder entender la palabra y poder explicarla a otros y aplicarla a nuestra propia vida. En los primeros versículos, el apóstol Pablo se presenta como un siervo de Cristo y hace un saludo a la iglesia que estaba en Roma. Y él tenía deseo de visitar a esta iglesia. Por cierto, es una iglesia que él no fundó, pero que escribió una carta muy profunda para estos hermanos. Y llegamos allí a los versículos, por cierto, los versículos 16 y 17 del capítulo 1, que son los versículos claves en esta carta. Los tenemos ahí en pantalla, podemos leerlos, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es interesante que en estos dos versículos nosotros encontramos algunas palabras claves, como por ejemplo el Evangelio, encontramos la palabra salvación, encontramos la palabra creer y encontramos la palabra encontramos aquí creer, encontramos otra vez la palabra evangelio, encontramos la palabra fe 3 veces. Entonces vemos aquí que estos dos versículos son claves en toda la carta de Romanos. Primero, porque nos habla del evangelio. El evangelio son las buenas noticias de Dios al hombre. Y luego el resultado de recibir el evangelio nos da la salvación. La salvación es el regalo de Dios, es un regalo inmerecido de Dios al hombre que no lo merece. Y luego vemos que el requisito para poder recibir ese regalo es creer, es la fe. Entonces, son dos versículos muy importantes que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta y memorizarlos.
Ahora bien, el apóstol Pablo en los primeros, de ahí en adelante, del versículo 18 hasta el versículo 29 del capítulo 1, él expone el camino ancho en donde todos los hombres están yendo. Por ejemplo, los versículos del 18 al 32 del capítulo 1, él está hablando del hombre inmoral. Y luego en los versículos del 1 al 16 del capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla del hombre moral. Y en el capítulo 2, del versículo 17 al 29, el apóstol Pablo nos habla del hombre religioso. Ahora, este camino ancho tiene 3 carriles, pero si nos fijamos que los 3 carriles tienen un mismo destino, que es el infierno. Ahora, en contraste al camino ancho, tenemos el camino angosto, el camino estrecho, y la puerta, es decir, de ese camino, y el cual es el camino, es el Señor Jesucristo. Y el camino que lleva al cielo, encontramos en la Escritura que es Jesucristo. Entonces aquí podemos ver que el apóstol Pablo inicialmente nos presenta, es decir, las malas noticias. Las malas noticias. Ahora bien, ¿cómo es que un pecador sin esperanza, sin auxilio, en dirección al infierno, puede ser perdonado de sus pecados? Esta es una buena pregunta. Pero también, ¿cómo es que Dios, un Dios justo, puede ser justo y aún así todavía salvar a los pecadores de un infierno que merecen? Estas son buenas preguntas que vamos a tratar de responder durante estemos estudiando estos pasajes de las Escrituras. Necesitamos recibir una posición justa delante de Dios. Necesitamos ser justificados por Dios, porque no podemos justificarnos por nosotros mismos, no podemos salvarnos por nosotros mismos. Nadie puede salvarse por sí mismo. La salvación viene de Dios y la salvación la da Dios a aquel que cree. Entonces, el apóstol Pablo declara que nuestra condición es perdida. Él concluye que todo el mundo está perdido. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso nos pone a decir a todos. La palabra todos es todos. Nadie está excluido de estar destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo realmente Dios puede remediar este asunto? Porque nosotros no podemos. Ya nos hemos dado cuenta a través de las escrituras, desde el libro de Génesis, la situación del hombre. La caída del hombre lo puso en una situación en donde es imposible que él pueda salvarse. Pero la salvación es una provisión que viene de parte de Dios. Entonces Pablo, cuando llegamos aquí a estos versículos, al final del capítulo 2 y llegamos al versículo 21, él va a decir algo diferente. Y quiero leer, es decir, para ustedes esta porción de las Escrituras, Romanos 3, 21 al 31. Él comienza diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles.
porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, comenzamos a ver la explicación de la justificación. Cuando hablamos de la justificación, ¿qué significa la palabra justificación? La palabra justificación, ¿qué significa ser justificado? Y cuando hablamos de este término de justificación o siendo justificado delante de Dios, nos referimos a un término que se usa frecuentemente en una corte. Es un término judicial, pero al mismo tiempo en la Biblia es un término teológico. Y normalmente este término se utiliza en un tribunal, como la imagen que estamos viendo. En un tribunal, ¿quiénes son las personas que están ahí? Bueno, tenemos el juez, tenemos la ley, el sistema por el cual el juez va a tomar un veredicto. Tenemos al acusado, pero también tenemos a otras personas. Están los abogados, que son los defensores, los testigos, quienes entonces presentan la evidencia en una corte. Después de que la evidencia ha sido presentada, el juez declara su decisión al respecto, culpable o no culpable. O en algunos juicios el caso es anulado por falta de evidencia, pero ese no va a ser el caso aquí en la corte de Dios. Pero la idea de una corte de justicia es lo que vemos relacionado con la palabra justificación en los versículos 20 y 24. Como decía, es un término teológico, pero también es de carácter legal. Por eso es que el apóstol Pablo retoma, pienso que él conocía el código romano de justicia, y esa es la figura que está haciendo uso aquí. Ahora, ¿qué significa la palabra justificación? ¿Qué significa ser justificado ante Dios? La explicación de la justificación. La palabra justificación significa declarar o pronunciar que una persona es justa. Es declarar a una persona libre de los cargos en su contra o a pesar de ser culpable. En la escena de la corte de nuestro relato bíblico, del pasaje que hemos leído, el juez con su martillo golpea hacia abajo y declara al acusado como justo. Qué interesante esto. La ley o norma que el juez usa para hacer su decisión ha sido perfectamente cumplida y el acusado es declarado justo. Note que no estamos diciendo que el acusado fue declarado inocente. No, no es. Él es hallado culpable, pero el juez lo declara que no es culpable, no es inocente. La justificación no significa que el acusado haya sido encontrado inocente en ningún momento. Tampoco decimos que en el caso haya sido anulado. No, tampoco. El juez no dice caso anulado. No, tampoco, no es caso cerrado ahí. No es anulado. Como si el caso fuese rechazado por el tribunal o la corte por falta de evidencia o pruebas. Ni dije que la palabra justificado significa hacer a la persona acusada justa. Tampoco. No somos hechos justos por Dios en el momento de la salvación, sino que en el momento de la salvación somos declarados justos por Dios. Debemos de ser muy claros en esto porque muchas personas se confunden cuando hablamos acerca de la justificación. Ahora bien, teológicamente hablando, la justificación es un hecho de Dios por su gracia en declarar justo a un pecador que cree en Jesucristo. La justificación es un término judicial, es lo opuesto de la condenación. Es el hecho judicial de Dios por el cual Él perdona todos los pecados de aquellos quienes creen en Cristo,
Dios los acepta y los trata como si fueran justos ante la ley. Ahora, la justificación es un acto de la gracia de Dios, por medio de la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos ante su presencia, solo en virtud de la justicia de Cristo, imputada o atribuida a nosotros y recibida por fe solamente. Esto es importante porque no podemos recibirla de otra manera, tiene que ser por fe. Además del perdón del pecado, la justificación declara que todo lo que la ley exige es satisfecho con respecto a la persona quien es justificada. La ley no trata a la persona con indulgencia, ni es puesta a un lado, sino que la ley exige cumplimiento en el sentido más estricto de la palabra. Por lo tanto, el hecho de que la persona justificada es declarada justa, esto proviene de una obediencia perfecta a la ley, pero no por parte del que es declarado justo. Vamos a ver esto. La justificación no es el perdón de una persona sin la justicia, sino que una declaración que disponemos ahora de una justicia perfecta y para siempre que satisface las demandas de la ley. Somos declarados justos no porque lo hayamos ganado o porque lo merezcamos, sino porque Dios nos ha dado la justicia de Cristo. El Señor Jesucristo lo ha ganado todo para el pecador. Y en representación de Él, a quien declara justo por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo somos justificados o declarados justos delante de Dios? Es una buena pregunta. Entonces vamos a ver rápidamente 10 hechos en cuanto a la justificación. Número 1, es una dádiva que proviene de Dios. Esto es lo que vemos en el versículo 21 en la primera parte. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Observe bien que el apóstol Pablo utiliza estas dos palabras, pero es una expresión de contraste. Y ahora está hablando en el tiempo presente. Él, después de haber presentado las malas noticias, de haber declarado que todos somos culpables, de que estamos arruinados, que vamos rumbo al infierno, entonces él hace un quiebre y dice, pero, es decir, entonces, aquí hay un contraste entre las malas noticias que ha presentado antes con las buenas noticias que él va a presentar a continuación. Y ahora, dice, en el tiempo presente es verdad esto, lo que él va a decir. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Lo que nos falta como pecadores es la justicia de Dios. Es decir, tener una posición correcta ante Dios. Ya hemos visto que Dios exige justicia perfecta. Si no hay una justicia perfecta, no es posible ser declarado justo. Obediencia perfecta a la ley, y todos hemos fracasado o fallado ante esta exigencia de la ley. ¿Quién no ha fallado ante la ley? Todos hemos fallado ante la ley. Pero ahora Dios nos revela que Él nos ofrece su justicia. Es la justicia que viene de Dios. La justicia que Dios requiere es ofrecida como una dádiva de Dios. La preposición de esto significa que el regalo proviene de Dios. La salvación es un regalo que viene únicamente de Dios. No puede venir del hombre en ningún momento. En ningún momento. La salvación viene de Dios. ¿No es asombroso realmente esto? Dios exige justicia perfecta para entrar en el cielo y nadie la tiene. Usted ni yo no tenemos esa justicia. Y en el versículo 21 vemos que Dios nos está revelando que Él nos ofrece una justicia que proviene de Él. Dios es muy bueno realmente. No solamente nos ofrece la salvación,
no solamente nos está ofreciendo el cielo santo, sino que nos está proveyendo al mismo tiempo la justicia necesaria para poder entrar a un cielo santo. Es interesante esto. Dios nos ofrece su justicia en el sentido de que una vez que la recibimos, vamos a ser como Dios y solamente haremos lo correcto. Más bien, Dios nos ofrece el medio por el cual Él puede declararnos justos o justificados ante Él. La justificación ante Dios es un don, es decir, es un regalo de Dios. Y por eso es que realmente podemos decir que la salvación es nuestra esperanza. Porque es decir, no depende de nosotros. Nosotros estamos perdidos, todo el mundo está perdido, pero la salvación es el don de Dios, es el regalo de Dios. La justificación ante Dios también es aparte de tratar de guardar la ley. En el mismo versículo 21 lo dice. Dice, aparte de la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Bueno, ¿para qué fue dada la ley realmente? ¿Fue dada la ley para producir justicia? ¿Podría una persona tener una posición correcta ante Dios por medio de guardar la ley? La ley decía, obedece y serás bendecido. Desobedece y serás maldecido. La ley es contraria a la gracia. ¿Qué es realmente la ley versus la gracia? Bueno, vemos en el versículo que dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Interesante, ¿no? Ahora bien, Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este versículo hace una pregunta. ¿Por qué? Y la respuesta es debido a que el legalismo no puede producir la justicia de Dios. ¿Qué es el legalismo? Bueno, el legalismo es una actitud mental que busca tener méritos delante de Dios, pero por medio de sus propios esfuerzos. Es contrario realmente a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el don inmerecido. Nosotros no lo merecemos, pero Dios nos lo da. Ahora, el legalismo pretende declarar justa a una persona por lo que ella hace, por sus propias obras. Pero no somos justificados por nuestras obras. ¿Qué dice Efesios 2:9? No por obras, no por obras. Porque las obras no pueden justificar a ninguna persona delante de Dios. La ley ha fallado en producir la justicia porque nunca fue provista para este propósito. Ahora, eso es lo que dice este versículo, ¿no? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Y qué dice Gálatas 3:21? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Y qué dice Filipenses 3:9? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Observe aquí, es interesante si uno empieza a ver palabra por palabra en los versículos. Aquí habla de que la propia justicia dice que es por medio de la ley, pero lo contrario es la justicia que es de Dios, que es mediante la fe. Esto es muy importante entenderlo. Ahora, en Tito 3:5, me gusta este versículo, nos salvó, dice, ¿verdad? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios no está en deuda con el hombre con respecto a la salvación. Dios no le debe la salvación a nadie. Usted tampoco puede ganar un boleto para ir al cielo. Usted no puede decir, ok, voy a comprar un boleto para ir al cielo. Quizás podrá ir a Marte, pero no podrá ir al cielo, porque al cielo no se va, es decir, a menos que usted pueda recibir la justicia de Dios por medio de la fe. Ahora, la justificación delante de Dios es un regalo de Dios, que se recibe aparte de tratar de guardar la ley llamado legalismo. No es por medio de las obras, es solamente por medio de la fe en Cristo solamente. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la próxima cosa que vemos es que esta justificación ante Dios es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. El mismo versículo dice que fue testificada por la ley y por los profetas. Cuando encontramos esta expresión testificada por la ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, por la ley y los profetas, debemos de entender las escrituras del Antiguo Testamento. El hecho de que la justificación delante de Dios es un regalo aparte de tratar de guardar la ley, es también testificado en las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo fue Abraham justificado? ¿Por sus obras? ¿Por su obediencia? No. Abraham fue declarado justo delante de Dios porque Abraham creyó a Dios. Eso es lo que dice la Escritura en Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Conocemos la historia de Abraham. Él creyó al Señor. Ahora, Abraham fue justificado por la fe, aparte de tratar de guardar la ley. Recordemos que en el tiempo de Abraham no estaba la ley. Él vivió en la promesa, en la dispensación de la promesa. Aún todavía no estaba la ley. Entonces, ¿cómo fue realmente justificado él en esa dispensación? De la misma manera que todos los seres humanos de todos los tiempos han sido justificados por la fe sola. Veamos lo que dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, todos los creyentes del Antiguo Testamento y todos los creyentes del Nuevo Testamento y todos los que van a ser salvos en el tiempo de la tribulación y todos los que van a ser salvos en el tiempo del reino milenial, hemos de ser salvos de la misma manera, por fe solamente. No hay otra manera de ser salvos, solamente por medio de la fe. Ahora, ¿qué dice Lucas? Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Está hablando acerca de Jesús. El evangelio prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento hablaba de estas cosas. Veamos este pasaje. ¿El pueblo del Antiguo Testamento fue salvo para sacrificar animales? No, de ninguna manera. Miren lo que dice este pasaje. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre
de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento no sacrificaban corderos para ser perdonados sus pecados. Los pecados eran cubiertos. Los pecados fueron perdonados en la persona de Cristo. Entonces, en el pasado, los creyentes estaban viendo hacia el futuro Cordero que había de venir, que quitaría el pecado del mundo, como encontramos allá en Juan 1:29. Juan el Bautista, cuando vio al Señor en las riberas del río, él declaró: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dijo que lo quita? Porque en el Antiguo Testamento no se quitaba el pecado. Solo Cristo fue presentado como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces los sacrificios realizados bajo la ley nunca podían quitar los pecados. Esta es la razón por qué la justificación ante Dios se obtiene o se adquiere mediante la fe sola. Esto es lo que dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es solamente la fe en Jesucristo. Ahora, ¿saben que en cada dispensación, es decir, como mencioné hace un momento, la salvación es de la misma manera, es por fe? En este lado tenemos, si nos fijamos, aquí tenemos el Antiguo Testamento y aquí tenemos en el Nuevo Testamento. Es de la misma manera, es por la fe sola, solamente. No es de otra manera. Dios no acepta otra cosa que no sea la fe realmente de una persona. La fe sencilla, es la fe natural. No es una fe especial, no es una fe de calidad, es la fe natural de una persona. La persona tiene que poner su confianza únicamente en Jesucristo. Porque ¿quién es el que pagó por los pecados? Cristo. Los corderos del pasado no morían, es decir, ellos no morían para pagar por los pecados, pero era una figura, era un tipo, es decir, que se estaba anticipando a lo que Cristo había de hacer en la cruz del Calvario. Entonces, la salvación en cada dispensación siempre ha sido por gracia, mediante la fe sola en Cristo, solamente aparte de los ritos o de las obras de la ley. La simple confianza en el Señor Jesucristo y su obra terminada en todo lo que Dios realmente requiere del pecador para ser perdonado y declarado justo delante de Él. Estimado oyente, quizás usted a lo mejor ha estado pensando de que necesita hacer algo más, pero la Biblia dice que no hay nada más que hacer, solamente confiar en el Señor Jesucristo. Nuestra naturaleza pecaminosa o carne siempre quiere hacer algo para la salvación. Sin embargo, somos declarados justificados por medio de la fe sola. En Juan 6, 28 al 29 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a quién fue el que envió Dios el Padre? A su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es poner nuestra confianza en Él. En Hechos 16, 30 y 31, y dice: y sacándolos les dijo, ¿quién? El carcelero, ¿verdad? Señores, a Pablo y a Silas, que lo tenían en la prisión, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. ¿Esta salvación está disponible para todo el mundo o solo para algunos? Inclusive para los musulmanes, para los judíos, para los hindúes, para los budistas. ¿Y qué de usted? También está disponible para usted. Porque el Señor está esperando que todos vengamos y que podamos venir en fe a Él, creyéndole a Él. ¿Acaso Dios tiene diferentes formas de justificar a los pecadores sobre la base de las religiones en las cuales ellos han sido creados? ¿Acaso Dios está diciendo: yo voy a salvar a los musulmanes de esta manera, a los hindúes de esta otra manera, a los católicos de esta otra manera?
a los cristianos de esta otra manera. No, Él ha provisto una sola manera de ser salvos. Él ha provisto la salvación en su Hijo Jesucristo y Él espera que nosotros respondamos por fe solamente. No hay dos maneras, solamente una manera. Dios tiene un solo plan de salvación, un único medio de declarar justo a los pecadores. Cada persona en el mundo tiene igual acceso a la gracia de Dios por medio de la fe. La fe es la mano levantada, hablando en un sentido metafórico, que toma o recibe lo que Dios ofrece gratuitamente. Este medio, que es la fe, es el principio de que se vale la gracia de Dios para devolvernos a la imagen y el favor divino. Recuerden que en el Edén, la Escritura dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero a causa del pecado, la caída hizo que el hombre perdiera esa gracia de Dios. Pero Dios se ha propuesto a través de la historia, es decir, volver a ese estado al hombre, y solamente lo hace a través de su Hijo Jesucristo, no de otra manera. Entonces, aquí tenemos estos versículos que ya leímos. En quinto lugar, está disponible para todos. La salvación de Dios, la justificación ante Dios, está disponible para todos. Esto es lo que vemos en el versículo 22. Dice, para todos los que creen. Observe bien, la oferta de la salvación de Dios, su medio por el cual Él puede justificar a los pecadores indignos, está disponible para todos. Esto no es un club, no es una sociedad que niega la membresía por razones de raza, sexo o nacionalidad. No, en este caso no es así, porque cuando tiene que ver con la dádiva de Dios, como lo es la salvación, cualquier persona puede recibirla, no importa, es decir, si vive en un país musulmán, vive en India, vive en el sur de América, en el norte de América, en Centroamérica, no importa. La salvación está disponible para cualquiera que pone su fe en Jesucristo solamente. Para toda aquella persona que quiera recibirla, porque Dios no obliga a nadie. Dios ha provisto la salvación, pero no está ahí rogándoles o está exigiéndoles, y no está, es decir, tampoco, es decir, Él presionando a la gente, aunque Él desea, Él anhela que las personas vengan a Él y que por la fe puedan recibir el regalo de la vida eterna. En realidad, es el deseo de Dios que todos aprovechen su oferta. Es una oferta que está disponible, pero que pronto dejará de estar disponible, porque la venida del Señor está próxima. Entonces, ¿qué dice 1 Timoteo 2, 3 al 4? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Dice, habla de, el deseo de Dios es que vengan todos los hombres. Es muy claro en la Biblia que a Dios no le agrada enviar a nadie al infierno. Dios no está contento por eso. Él no dice, bueno, estoy contento porque voy a enviar a mucha gente al infierno. No, Él quiere que vengan y que sean salvos. Y si Él está interesado en que nosotros seamos salvos, nosotros deberíamos de estar más interesados en responder por fe a la gracia de Dios. En 2 de Pedro 3:9 también leemos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Interesante este versículo. Es el deseo del Señor. Y en Ezequiel también leemos 33:11 dice, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Miren que aquí Dios es tan misericordioso
que Él dice, volveos, volveos, vengan. Es muy interesante esto. Sin embargo, hay personas que dicen, Cristo murió por todos, así que todos vamos a ir al cielo. ¿Es esto verdad? No, mi estimado oyente, esa es la mentira del diablo. ¿Ha oído usted de que todos los muertos son buenos y van al cielo? Pero eso no es cierto. La Biblia nos dice que hay dos lugares, hay dos destinos. El cielo para los que creen y el infierno para los que no creen. Juan 3:18 dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces no es cierto lo que la gente dice, que todos vamos a ir al cielo, porque Cristo murió por todos. Es cierto, Él murió por todos. Pero únicamente van a ir al cielo los que ponen su confianza en Él, los que creen en Él. La obra de Jesucristo en la cruz es lo que hace que todos puedan ser salvos. Pero esto no significa que nos salva a todos automáticamente. La justicia de Dios está disponible para todos, pero cada persona necesita responder a la oferta de Dios de la salvación por medio de la fe. Necesitamos aceptar el regalo que Dios nos ofrece solo por medio de la fe. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, hasta ahora hemos visto que la justificación ante Dios es una dádiva que proviene de Dios, que es aparte de tratar de guardar la ley. En tercer lugar, que es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. En cuarto lugar, se obtiene por medio de la fe sola. Y en quinto lugar, está disponible para todos. En este momento, puede que usted piense, esto es demasiado bueno para ser verdad. Yo no me merezco esto, y es verdad. Usted y yo no lo merecemos. Tiene toda la razón. Sin embargo, aunque cada uno de nosotros somos viles pecadores, veamos lo que dice el número 6. Se proporciona a pesar de los pecados del hombre. Sí, no importa cuán pecadores somos. Mire lo que dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad. La gracia de Dios no es retenida o negada por deméritos. Es decir, yo no merezco esto. Eso es decir lo correcto. Cuando usted es salvo, debería de decir, Señor, gracias por tu don de la salvación, porque yo no lo merezco. No lo merezco. Ahora, aún el peor de los enemigos puede ser salvo. Esto fue verdad con el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15:9, él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. El apóstol Pablo, antes de su salvación, fue enemigo de Cristo, perseguía la iglesia de Cristo. En Efesios 3:8, él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Wow, tremendo testimonio de Pablo. Y en 1 de Timoteo 1:15 él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo presenta aquí el Evangelio y él dice, yo soy el primero de los hombres más pecadores, el número 1. Entonces, así se consideró el apóstol. Sin embargo, Dios lo salvó por gracia. Dios es maravilloso. Entonces, vemos aquí, quizá usted se considere a sí mismo como el primero de los pecadores. Yo estaba hablando con una persona esta semana
cuando estábamos hablando por el chat con un hombre que él estaba escuchando los programas de la radio y me escribió. Y él me escribió para contarme un problema, es decir, él me dice, yo tengo un problema con respecto a la salvación, creo que no puedo ser salvo. Él no es creyente, ¿eh? Y él me dijo, yo tengo un problema y creo que no puedo ser salvo, porque me contó un problema que cree que le limita el ser salvo. Y de hecho yo le dije, ¿sabe qué? Pues yo también me pongo en esa posición, pero déjeme decirle, y entonces le presenté el Evangelio y le conté el testimonio del apóstol Pablo. ¿Quién fue Pablo? Ese hombre que a los pies de él pusieron las ropas de un hijo de Dios que mataron a pedradas. Impresionante. Y él estaba prestando atención mientras estábamos chateando y estaba respondiendo, y yo estoy orando por él, porque la verdad es que nadie, ni usted ni yo, merecemos realmente la salvación. Somos pecadores, indignos, pero la salvación es ofrecida de parte de Dios por gracia para aquel que está dispuesto a recibirla por medio de la fe. Entonces, puede estarse usted preguntando, ¿cómo es posible esto? ¿Es verdad? ¿Por qué? Entonces veamos la respuesta de Dios. Se da gratuitamente por la gracia de Dios. Esto es lo que yo le estaba explicando a este hombre. La salvación es un regalo gratuito que Dios da por gracia y que nosotros recibimos solamente por la fe. No es porque somos buenas personas, ni porque lo merezcamos, ni porque podamos hacer algo por el Señor. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Él ha hecho todo por nosotros. Entonces, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Interesante esto, es por la gracia de Dios. Dios nos ofrece gratuitamente la salvación en la base de su gracia. Otra versión de la Biblia dice, siendo justificados como un regalo, es decir, de su gracia. La maravillosa gracia de Dios. ¿Se acuerdan que en nuestros estudios, los que han estado en las conferencias de Romanos, es decir, contestamos la pregunta, ¿por qué es la gracia de Dios tan maravillosa? Y hay al menos 7 verdades que usted necesita conocer. La gracia no la podemos ganar ni tampoco la merecemos. La gracia es el favor inmerecido de Dios aparte de cualquier obra. Y aquí tenemos una ilustración. ¿Qué es la gracia? El diccionario de la lengua española define este término como don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, perdón o indulto de pena que se concede la autoridad competente o que le concede la autoridad competente, ayuda sobrenatural o don otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza. En otras palabras, la gracia de Dios son las riquezas de Dios para la humanidad a cargo de la muerte de Cristo. Esa es la gracia de Dios. Es impresionante. La gracia de Dios echa por tierra la salvación por el señorío de Cristo, que dice que la salvación es gratuita, sin embargo, le costará todo. A nosotros no nos cuesta absolutamente nada. Todo ha sido diseñado, todo ha sido creado y toda la provisión es de parte de Dios. Lo que nosotros hacemos es únicamente recibirla por medio de la fe. Es todo. Es mucho realmente lo que nosotros hacemos, absolutamente nada. Solo creemos, solo confiamos, solo descansamos en la promesa que Dios nos hace, que Él nos dice, yo quiero salvarte. ¿Quieres ser salvo? ¿Y cuál debe ser la respuesta? Sí quiero. Es decir, como vemos allá en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gracia no cuesta nada. La gracia es ofrecida gratuitamente por Dios y usted la recibe de la misma manera, gratuitamente. Esto no significa que no había costo alguno
Sí, es decir, la salvación tiene un costo altísimo, pero no de parte de nosotros, sino de parte de Dios. Porque Él dio a su único Hijo para proveer para nosotros. Él lo dio para que muriera en la cruz del Calvario. Y por su muerte, oiga bien, el costo de la salvación es la muerte, pero la muerte de Cristo. Nosotros debimos de haber muerto en la cruz, pero Él murió por nuestros pecados. Entonces Él tomó nuestro lugar y ahora Él nos está ofreciendo la salvación a cada uno de nosotros. Entonces vemos que la justificación ante Dios, la salvación, se obtiene mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo. Versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo es que nosotros podemos ser justificados aunque somos pecadores indignos? Estas son las preguntas que hicimos al principio. Es realizada por la obra redentora y propiciatoria de Cristo. La propiciación es parte de la redención. Entonces, podíamos definir nuestros términos. La redención es el resultado de comprar, o liberar a alguien fuera de un mercado. Es como esta ilustración que usted tiene aquí en su pantalla. ¿Qué era lo que pasaba? Es decir, con respecto a los esclavos eran llevados al mercado y ellos no podían liberarse por sí mismos. Pues por eso eran esclavos, porque alguien los compraba para que fueran sus servidores. Y ellos estaban allí en el mercado y eran ofrecidos como animales. Entonces las personas que tenían dinero iban al mercado, veían los esclavos, los examinaban, los observaban bien y si les parecía, entonces ellos compraban a los esclavos para llevarlos a sus casas. Pero algunas veces habían algunos hombres con mucho dinero que compraban esclavos. Y cuando los sacaban del mercado y los llevaban a sus casas, les daban libertad en el camino. Entonces ellos les decían que eran libres, pero muchas veces las personas estaban tan, es decir, alienadas a esa esclavitud que ellos no entendían qué era la libertad y ellos continuaban siendo esclavos. Pero cuando hablamos de la redención que es en Cristo, la pregunta es, ¿y Él de qué nos ha redimido? Pues todos estábamos en el mercado de la esclavitud, de los pecados. Pero por medio de la muerte de Cristo, es decir, Él hizo el pago, Él hizo el rescate, Él hizo nuestro rescate cuando Él murió aquí en la cruz del Calvario. Ahora, el haber usado la esclavitud como una ilustración fue familiar a todos los lectores de Pablo. La esclavitud fue la base de la economía de Roma. La mayoría de las personas fueron esclavos. Así que los lectores de Pablo bien podrían haber sido esclavos o dueños de esclavos, o alguno que conocía a los esclavos o a los dueños de los esclavos. Así que este no era un tema desconocido para ellos. Pablo estaba hablando de una situación muy conocida, que era conocida para ellos. Ahora bien, en la redención, todos hemos nacido siendo esclavos. Decía, en el mercado del pecado somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, del mundo y del diablo. No somos seres libres e independientes, somos esclavos sujetos a los deseos de nuestros amos, de la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Jesucristo pagó el precio de nuestra redención con su preciosa sangre. Siendo esclavos, Él nos compró fuera del mercado del pecado y ahora pertenecemos a Él. Entonces, somos de Cristo.
Y es por eso que el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cuál fue el pago por nuestra redención? La sangre preciosa de Cristo. Decía que la redención implica el pago de un rescate a fin de establecer la libertad de un individuo. Romanos entonces 3, 24 y 25 está hablando, dice que Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué dice este pasaje? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Qué significa entonces esto? Significa que la redención descansa en la propiciación que es en Jesucristo y su obra. No solo como un abogado, porque el hecho de ser abogado es una fase de su trabajo después de morir, resucitar, ascender y ser glorificado. Pero antes de ser el abogado, él tuvo que haber sido resucitado y ascendido, y antes tuvo que haber muerto. O sea, que las credenciales para poder ejercer la abogacía fue la propiciación, fue su propia persona, su pago. Entonces el pago de esa persona que puso su propia vida es la propiciación. Este es un término teológico que hay que saberlo entender, pero lo que empieza no es lo único que logra. Lo que empieza por medio de la propiciación es la redención. Porque dice que la redención es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Entonces, la propiciación es como un medio, no el fin. El fin es realmente la redención. Es decir, porque hubo una propiciación antes, puede haber una redención final. Entonces, ya sabemos qué es la propiciación y qué es la redención. Fijémonos que no es lo mismo justificación que redención. Algunos confunden estos términos, pero no es lo mismo. Sino, como vemos, la justificación descansa en la redención. La redención es el pago, es el acto que Cristo hizo en la cruz, su muerte. ¿Para qué murió? Para pagar por los pecados. Y solo cuando Él murió y pagó por los pecados, entonces es posible tener nosotros la salvación. Es decir, hemos sido redimidos. Es lo que establece el fundamento para que seamos justificados, aparte de la ley, por medio de la gracia, por la gracia que es en Cristo Jesús, dice la Escritura. Entonces, en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, es decir, que la redención es en Cristo. Y Cristo fue a quien Dios puso como propiciación. O sea, lo que la propiciación es la base de la redención y la redención es la base de la justificación. Ahora, aquí es donde podemos nosotros visualizar esto. Les voy a explicar esta ilustración. Tiene que ver con la justicia de Dios. Bueno, la justicia de Dios, miren ustedes, en esta balanza está en un mismo nivel, ¿verdad? Tanto el amor de Dios y la ira de Dios. Es decir, el amor de Dios para con el hombre y la ira de Dios contra el pecado. Hacen un equilibrio perfecto, ¿no? Es decir, no hay un desbalance. ¿Por qué? Porque Dios aplica justicia, es decir, en su amor hay justicia, pero también en su ira hay justicia. Por eso es que va a haber un juicio de condenación a las personas que no creen, va a haber un castigo, porque Dios es justo. Él no podía decir al final, bueno, ok, me arrepiento, ¿verdad? Todos estos que están en el lugar de tormento, los voy a perdonar, ¿verdad? De todas maneras ya estuvieron suficiente tiempo ahí. No, la justicia de Dios tiene que ser cumplida. Es perfecta, no puede fallar,
¿verdad? Es muy, digamos, equitativa en cuanto, digamos, a expresar su amor, pero también su ira. Y Dios es así, es su carácter. Ahora, ¿saben que cómo plantea la religión el asunto, digamos, de de la salvación? La religión siempre está, es decir, poniendo adelante las obras. Es como que usted, digamos, va a usar una carreta y entonces usted pone a los bueyes atrás de la carreta. Vamos a entender que la carreta son las obras y los bueyes, pues entonces serían los que van detrás. Pero en el orden correcto, ¿quiénes van adelante? Los bueyes. La carreta va después. Entonces, primero, nosotros no podemos poner las obras por delante. Tenemos que poner la fe. Esto es lo que ilustra aquí esta imagen, ¿verdad? Los métodos de la religión para la salvación por obras, por medio de los ritos religiosos, y ya ustedes pueden saber cuántos de los ritos que las religiones tradicionales hacen. Pero ¿cuál es el método bíblico para la salvación? Es solamente decir la persona y la obra de Cristo. En la cruz del Calvario las últimas palabras del Señor fueron consumado es. Y es un tema muy amplio para poder enseñar también esta expresión consumado es. Pero en una manera resumida, el Señor estaba diciendo que toda la obra por la salvación había sido completada y que no hay nada más que hacer, ¿verdad? Entonces, en 1 de Juan 2, 1 al 2, él dice, hijitos, porque aquí está, digamos, lo consumado. La religión dice, Jesucristo hizo el 90% y nosotros tenemos que hacer el 10%, pero eso es lo que dice la religión, pero ¿qué dice la Biblia? Jesucristo hizo el 100%. Él lo hizo todo. Primero de Juan 2, 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otra vez, aquí está hablando Juan de la propiciación. Interesante, es decir, y en los versículos 9 al 10 del capítulo 4 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es lo que dice la Biblia. La deuda por el pecado ha sido cancelada. Toda. No hay ni un solo pecado por el cual Cristo no haya pagado en la cruz del Calvario. Y esto es lo que le estaba diciendo a este hombre con el que yo estaba hablando esta semana. Precisamente, le digo, usted tiene que entender, ¿verdad? Claro, él no entiende todavía todas las cosas, necesito continuar enseñándole, pero yo estaba tratando de motivarlo, que en la Biblia nos dice de que Cristo pagó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y que no hay ni un solo pecado por el cual Cristo no haya pagado. Él pagó por todos los pecados. Ahora bien, esos pecados solamente pueden ser realmente perdonados en una persona que cree. Porque si la persona no cree, pues la Biblia dice que él va a morir en sus pecados no perdonados. No porque Cristo no haya pagado por ellos en la cruz, sino porque las personas se rehúsan a creer que Cristo pagó por los pecados. Dios ha sido completamente satisfecho con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario como pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino por los de cada persona en la tierra, ya sean estos pecados pasados, presentes y futuros. Nuestra deuda de pecado ha sido pagada en su totalidad. ¿Y cuáles son las pruebas de esto? No solamente porque Jesucristo gritó en la cruz consumado es, pagado completamente, sino que
en el tercer día, Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, porque Dios estaba satisfecho, había quedado satisfecho con el único pago por el pecado. Podríamos decir que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por crédito, porque Dios sabía que un día Jesucristo pagaría por sus pecados. Así que el versículo 25 nos dice que Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué plan maravilloso de la salvación! ¿Cree usted esto? Bueno, estas son las buenas noticias, y esto es la esperanza más grande que podemos hallar en la salvación. Este es el consuelo más grande que podemos encontrar con respecto a la salvación. El plan de Dios para justificar a los pecadores, su plan de salvación es totalmente coherente con su naturaleza divina. Entonces, ¿por qué vemos que la justificación es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter? Versículo 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con este fin, es decir, manifestar en este tiempo su justicia, no pudo Dios manifestar bien su justicia en el tiempo de la ley, pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado a través de tres cosas principales. Número 1, la propiciación. Número 2, la redención. Y como ya hemos visto, la propiciación es la base de la redención, y la redención es la base de la justificación, porque lo tercero es la justificación. Entonces, Dios no comprometió su santo carácter para salvar a los pecadores. Él no puso su amor adelante de la justicia. Dios no salva a los hombres solo porque es amor, en ninguna manera. Él salva a los hombres en la base de que la muerte de su Hijo Jesucristo satisfizo su justicia. Cumplió con las exigencias justas del demandante, y Cristo logró todo esto en favor de la humanidad. ¿Entiende estas cosas? Porque muchos dicen, bueno, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero no solamente Él nos ha salvado porque Dios es amor, sino porque Jesucristo cumplió sus demandas. En la persona de Cristo, entonces Dios halló la satisfacción para entonces darnos a nosotros la salvación como el regalo por medio de la propiciación que Cristo hizo en la cruz. Dios no pasó por alto el pecado en ninguna manera. No dejó de ser santo. Él siempre es santo. Hizo un pago completo por el pecado como nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso realmente contemplarlo. Dios sigue siendo absolutamente justo, y como resultado Dios puede justificar a un pecador en el momento que pone su fe sola en Jesucristo. El plan de salvación de Dios. Dios lo requirió, fue diseñado por Dios, porque la salvación nace en el corazón de Dios, es el plan de Dios, es el diseño de Dios. Dios envió a Jesucristo para llevarlo a cabo. Es decir, Dios lo diseñó y Jesucristo lo consumó en la cruz del Calvario. Ahora Dios lo ofrece gratuitamente como un regalo totalmente pagado. La única cosa que Él necesita es que pecadores indignos como usted y como yo aceptemos ese regalo solamente por medio de la fe. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces aquí vemos que el número 10, que la justificación ante Dios excluye el orgullo humano. No tenemos por qué jactarnos o estar orgullosos. ¿Con qué contribuye el hombre a la salvación?
absolutamente con nada, nada, ¿verdad? Más que su propio pecado. Esto es algo humillante, también es una piedra de tropiezo para algunos. El orgullo detiene a muchos el ser salvos. Hace algún tiempo yo estaba yendo en un vehículo con un grupo de personas y entonces yo iba presentando el Evangelio a unas personas que no eran salvas y un hombre que no estaba dentro de la conversación, él se ofendió tanto, pero tanto, que le dijo al motorista que se detuviera porque él se iba a bajar, porque sus oídos no podían escuchar lo que él estaba oyendo. Entonces yo pensé, ¿verdad? ¿Quién debería de quedarse aquí, él o yo? Entonces era una decisión difícil, pero yo le dije, ok, creo que no necesitas quedarte aquí, ¿verdad? Vamos a continuar y cuando lleguemos a donde vamos, entonces yo voy a continuar mi conversación con estas personas. Al final el hombre era extremadamente orgulloso. Después me di cuenta de que era un hombre ateo. De hecho, ¿verdad? No lo he vuelto a ver, no sé. Pero hay gente extremadamente orgullosa. ¿Saben ustedes que el orgullo es lo que impide a una persona que pueda realmente ser salva? Realmente no son sus pecados, porque Cristo pagó por todos los pecados en la cruz del Calvario. Es su orgullo, es su rechazo realmente al sacrificio de Cristo. Quizá usted se pregunte, ¿acaso los 30 años que he trabajado, es decir, sirviéndole a esta persona, no me ayudan a mí para ir al cielo? Pues déjeme decirle que así, lamentablemente no le sirve. Ni uno, ni dos, ni tres, ni los 30, ni 50, ni 100 que fueran, ni 1000, ni 1 millón que fueran, no le ayuda en nada, absolutamente en nada. Es una pérdida de tiempo. Es más, quiere decir que si, por ejemplo, Gandhi, si él no puso su fe sola en Jesucristo como su Salvador, él no está en el cielo a pesar de todo lo bueno que hizo. Eso también sería verdad. Y usted quizás pudiera pensar, me está diciendo que la Madre Teresa, con todo lo que realmente hizo, posible que no esté en el cielo. Pues si ella nunca confía en el Señor, no está en el cielo. Porque al cielo no vamos por ser buenas personas. Al cielo no vamos por hacer buenas obras. Al cielo vamos solamente por la gracia de Dios. Yo quiero que entienda de una vez por todas usted, si todavía usted piensa que va a ir al cielo por sus buenas obras, estás equivocado. Eso no es lo que dice la Biblia. Podrán decirlo cualquier otro libro, pero no la Biblia. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es solamente por la fe en Cristo Jesús. Recordemos que la gracia es favor inmerecido de Dios. Y alabanzas a Dios por ello. Esto significa que pecadores miserables como usted y como yo podemos entrar en este plan de salvación que ha sido diseñado por Dios. Así que si afirmamos que somos salvos por los siglos de los siglos, no es una declaración de jactancia nuestra, porque Dios hizo toda la obra y Dios es quien recibe toda la gloria. Es posible recibir los beneficios si usted pone su confianza en Jesucristo y su obra solamente. Entonces, ¿cuál es entonces la conclusión? Número 1, un indigno pecador es justificado por fe aparte de las obras. Versículo 28 nos dice esto. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Somos justificados por fe sin las obras de la ley. Y esto lo hallamos en varios pasajes de las Escrituras. Entonces la justificación ante Dios, en primer lugar, es una dádiva que proviene de Dios, no lo olvide. En segundo lugar, esa parte de tratar de guardar la ley, no es por la ley. En tercer lugar, es testificada por las Escrituras del Antiguo Testamento. El plan de salvación no es un invento que Dios lo diseñó después cuando se dio cuenta de que Adán había pecado, o lo hizo mucho tiempo después. No, en el plan eterno de Dios, Él diseñó este plan de salvación. Dios sabía que Adán iba a pecar. Entonces alguien podía decir, ¿y por qué no lo evitó?
porque Dios es soberano, Él sabe lo que hace. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Entonces las escrituras testifican, es decir, del plan de salvación de Dios. Y desde el primer libro en Génesis nos habla acerca de la provisión de Dios para la salvación. En cuarto lugar, se adquiere por medio de la fe sola. No hay otra manera de cómo se recibe, solamente por medio de la fe. En quinto lugar, está disponible para todos. Gracias a Dios que está disponible para todos. Que no solamente es para los judíos, que no solamente es para los cristianos, sino para los musulmanes, para los hindúes, para todas las personas. Y en sexto lugar, se proporciona a pesar de los pecados del hombre. No importa cuáles sean los pecados que usted pueda haber cometido, la salvación es proporcionada sin importar los pecados de la persona, porque Cristo pagó por todos ellos en la cruz. Y en séptimo lugar, es dada gratuitamente por la gracia de Dios. En octavo lugar, se obtiene mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo. Y en noveno lugar, es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. Y en décimo lugar, excluye el orgullo humano. Pueda que usted esté pensando, esto suena muy bien, pero ¿está usted seguro que yo puedo obtener este beneficio? Absolutamente. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. El plan de salvación de Dios es de la misma manera para cada persona. En los versículos finales, aquí en el 29 al 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios no tiene un programa de salvación para los judíos y otro para los gentiles. El plan de Dios de salvación es el mismo para todos, por gracia solamente mediante la fe en Jesucristo. Pablo plantea una pregunta final en el versículo 31 de este capítulo. Y entonces vemos aquí, es una salvación que no invalida la ley, sino que confirma la ley. En el versículo 31 él dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Recuerda que el propósito de la ley cuál fue? El propósito de la ley fue para condenar a los pecadores y llevarlos a confiar en Cristo solamente. La ley no fue diseñada para justificar a pecadores, de ninguna manera. La ley fue dada en primer lugar para revelar la santidad de Dios, como también para revelar la pecaminosidad del hombre. Por tanto, jamás nadie ha sido declarado justo por haber sido un estricto cumplidor de la ley. En Lucas tenemos una historia, en Marcos tenemos una historia de un hombre rico que fue delante del Señor y le dijo, maestro, haciendo qué cosas yo puedo obtener la vida eterna. Y el Señor le recitó la ley, le dijo, ¿conoces la ley? ¿Verdad? Pues amarás al Señor tu Dios, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no dirá falso testimonio. Y él que dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero ¿cuál era el problema de él? Él no era salvo y era un cumplidor de la ley. Pero ¿cuál fue el problema de ese hombre? Él no confió en Jesucristo, sino que él confió en su riqueza. Entonces, nadie ha sido salvo por guardar la ley, sino simplemente por descansar en la gracia de Dios. Empezamos esta lección, este estudio, con las siguientes preguntas. ¿Cómo es que un pecador sin esperanza, sin auxilio, en dirección al infierno puede ser perdonado de sus pecados? ¿Cómo es que Dios justo puede ser justo y aún así todavía salvar a los pecadores de un infierno que merecen?
Ahora usted ya sabe la respuesta. Dios justifica a los pecadores indignos sobre la base de la sangre de Jesucristo derramada como el pago satisfactorio por sus pecados en el momento que pone su confianza en Jesucristo como su Salvador. Es todo por la gracia de Dios mediante la fe sola en Cristo, ofrecida gratuitamente a todo el mundo y recibida aparte de sus obras. Permítame invitarles a usted personalmente a confiar en Jesucristo ahora mismo. Si usted entiende los hechos de lo que Él es y lo que Él ha hecho por usted en la cruz del Calvario, entonces usted no tiene otro motivo para esperar. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esto es lo mismo que yo le puedo decir a usted hoy. Es decir, el tema encontrando esperanza en nuestra salvación. Pero ¿cómo usted puede encontrar esperanza? A menos que usted pueda venir en fe al Señor y recibir el regalo de la vida eterna. Cree o crea en el Señor Jesucristo y será salvo, y posiblemente los que le rodean al ver que usted puede dar un testimonio también de Cristo. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Tu palabra es la verdad, es buena, es maravillosa, es desafiante, y también, Señor, nos exhorta y nos consuela. Gracias porque tenemos el privilegio de poder, Señor, compartirla, y ayúdanos, Señor, a que podamos vivir de acuerdo a tu palabra y que nuestra vida pueda tener propósitos, que podamos, Señor, vivir para tu gloria, para tu honra, que podamos, Señor, ser de bendición para otros, compartiendo el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos y pedimos estas cosas. Amén.